Oh yeah, estáis viendo aquí en primicia en la nave retro lo que será el interface visual del hack que estará disponible en breve. Esto es una de las partes que tendréis disponibles desde el PC, el gestor de ROMs, para poder manipular, modificar, incluir, quitar, poner los juegos en la consola. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Bueno, chicos, pues tenemos novedades bastante jugosas con respecto a la Sega Mega Drive Ichuhack, y es que ya está disponible una RC, ojo, todavía no, solo para beta testers, pero os voy a enseñar una serie de cosas para que veáis en qué estado se encuentra actualmente. Así que este probablemente sea el último vídeo de noticias con respecto a las novedades del hack, ya que probablemente en cuestión de unos cuantos días ya haya disponible una primera versión inicial con la que poder hackear la consola. Espero que la siguiente noticia sea contándoos cómo funciona este hack. Voy a resumir un poco las novedades para no hacerme muy pesado y ser muy repetitivo con noticias anteriores, así que vamos a ello. Aquí el equipo de Mod My Classic dice que ya tienen el mod de la NAND interna realizado y funcionando. Esto significa que se va a poder modificar los juegos de la memoria interna y poner los que queramos, ¿vale? El mod de almacenaje externo está finalizado y funcionando. Bien, significa que a través del USB OTG o a través de un USB vamos a poder añadirle juegos y, por supuesto, otros sistemas si así lo queremos. Multi-firmware support. Bueno, significa que se puede llegar a cargar el firmware de las diferentes regiones de la consola. La optimización de memoria funcionando. Bueno, esto, como ya lo comenté anteriormente, es el ZRAM módulo que ya utilizamos en la Super NES Mini casi sin darnos cuenta, porque ya viene integrado en las últimas versiones de Hachi. Cuando se flashea ya viene en el core. Esto viene a ser lo mismo, el módulo de optimización de memoria RAM. Bueno, mejor performance y menos crashes, ¿vale? Pues para que la consola no pete. Vale, están desarrollando la aplicación para, bueno, el gestor de escritorio, porque todavía es algo muy básico, pero por lo que he estado mirando se va a parecer bastante al Hachi que ya utilizamos para la Super NES Mini. Ahora os enseñaré unas cuantas capturas para que lo veáis. Se podrá editar, quitar, hacer lo que se quiera con las 40 ROMs que vienen por defecto en la consola, pero en una primera release, en el primer hack que hagan disponible para la gente, todavía no estará. ¿Por qué? Bueno, se añadirá posteriormente en una release futura, pues porque de momento es un poco delicado y no lo han hecho. Se puede hacer de forma manual, pero ojito, porque depende de lo que se toque te puedes cargar la consola. Entonces, antes de sacar algo y que la gente pueda estropear la consola, prefieren esperarse hasta que haya una nueva actualización que haga que esto se pueda realizar desde el gestor de escritorio sin problemas, sin incidencias. Y aquí nos dicen, bueno, unas cuantas cosillas más al detalle. Sí, habrá un mod interno disponible desde la primer release. Os hemos escuchado alto y claro, así que priorizamos esta característica y ahora está funcionando. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Internet Mod Only, o sea, que se pueda modificar la memoria simplemente sin tener que conectarle una memoria externa. Vale, el almacenaje externo ahora está funcionando con save states externos también, o sea, que no se nos vaya ocupando toda la memoria NAND cada vez que guardamos una partida, sino que tanto los juegos como las partidas se puedan almacenar externamente. Por aquí pone que también han provisionado las funciones para borrar las partidas guardadas. No obstante, todavía no han hecho una interface gráfica y están indecisos de cómo implementarla. Pero bueno, lo habrá, ¿vale? Dada la alta demanda, hemos añadido la posibilidad de añadir, parchear, bueno, cargar diferentes regiones de firmware de forma segura en la consola.
Esto significa que tenemos 4 regiones diferentes de firmware que se pueden cambiar, bueno, por supuesto utilizando USB host, porque si no, y podremos tener una mezcla de diferentes custom firmwares. Serán elegibles, seleccionables desde el menú de opciones de la consola, o sea que dinámicamente puedes cambiar a la región de Japón, a la región de Estados Unidos, a la región europea, con lo cual el aspecto del menú, como sabéis, pues cambiaría también. Hemos finalizado la optimización de memoria junto a algunas optimizaciones en la CPU. Bien, vale, chachi. Esto repercute en que, bueno, se añaden 122 megas al módulo de compresión ZRAM, como habíamos comentado, y unos opcionales 255 megas de memoria swap. Esto ya lo hacíamos también en la Super NES Mini, aunque el tema de la memoria swap realmente no tenía un gran efecto en la consola. En este caso tal vez sirva de algo más, pero bueno, si lo están implementando es porque verdaderamente sirve. Vale, aquí pone sobre todo si se está utilizando la memoria externa, sirve como de esponja, bueno, como amortiguar en según qué momentos de demanda de RAM, supongo, pues para que no se cuelgue la consola, ¿no? Todos sabemos lo que es la memoria de intercambio, el swap. Esto nos dará algunas mejoras, algunas leves mejoras en la performance, en el rendimiento y en las cargas intensivas de memoria, en tanto que el swap asegure que no haya fugas de memoria o que, bueno, pues, que no crashee la consola, ¿no? Muchas explicaciones, pero al final es para que no crashee la consola, como pone aquí. Bien. La aplicación de escritorio está en desarrollo mientras estamos hablando. Bien. Ya hay unas versiones beta, como he comentado, y hay unas capturas por aquí que ahora os enseñaré para que veáis más o menos cuál será el aspecto del hack en el ordenador a la hora de modificar la consola desde el ordenador. Actualmente tenemos 2 aplicaciones siendo desarrolladas en paralelo para la primera release y bueno, habrá versiones para otras plataformas, no solo para Windows, pero más adelante. De momento la que se está desarrollando es para utilizar bajo Windows. Y por último, como punto negativo, confirmamos que en la primera release no se soportará el cambiar las 40 ROMs originales de la memoria interna, de momento, porque no hay un procedimiento 100% seguro, no es que no se pueda. En actualizaciones posteriores se podrá. Entonces, pues bueno, habrá mucha gente que a lo mejor simplemente quiera cambiar los juegos que vienen por defecto, poner los suyos favoritos y ya está. Como bien nos ponen, esto es debido a la gran complejidad de los procesos que se han de realizar en el interface visual stock de la consola. Y bueno, esto causa que haya pues bastantes fallos en potencia. Y como ponen, pues eso, que para la primera release de momento no lo van a habilitar, pero posteriormente sí. Vale, ya me repito mucho, pero es que es lo que ponen una y otra vez. Queremos limitar un poco el área de disponibilidad hasta la fecha, hasta que haya bueno, pues un hack más refinado y se puedan hacer estas acciones más complejas sin problemas en el futuro. Lo mismo, gracias por el soporte y por la paciencia. Como hemos dicho anteriormente, queremos hacer las cosas bien desde el principio y que tengáis una buena experiencia a la hora de utilizar el hack. Bueno, aquí tenemos algunas capturas de lo que significa, pues lo que es el cambio de región, ¿no? Pues, japonesa, Estados Unidos, europea. ¿Cómo los save states se guardarán en el almacenamiento externo? Pues aquí nos ponen una captura. Vale, bueno, aquí lo que nos pone es que únicamente los save states que están en la memoria externa serán actualizados. Los que estén en la NAND, en la memoria interna, se dejarán sin tocar. Eso está guay, porque si no se acaba almacenando muchísima cosa inservible en la memoria interna hasta que se llena demasiado. Igualmente aquí marca que tienen intenciones de añadir una utilidad de backup de save states para sincronizar los save states que ya haya en la consola y transferirlos para posteriormente hacer un wipe de la NAND. Bueno, un wipe, que no se nos llene la memoria interna, en pocas palabras. Y aquí tenemos una captura de la optimización de memoria. Chachi, ¿verdad? Esto es súper intuitivo y fácil de entender. Muy bien, después de ver todas estas novedades en la web de Mod My Classic, lo que vamos a hacer es entrar en el Discord de esta gente, en el cual estoy yo también dentro de los desarrolladores. Entonces vamos a pasar aquí y os voy a enseñar cositas interesantes. Y es que, como veis, bueno, estamos ahora mismo en el lobby de desarrolladores y aquí ya veis
Taddy nos trae un pequeño reporte de los desarrollos de la interfaz visual en Windows, ¿vale? Aquí veis una captura de lo que será el gestor de juegos en el PC. Aquí como nos pone, ¿qué es lo que está hecho? Bueno, la interfaz visual copiará alldata.bin y el .psb.m y lo extraerá. Después de esto, los actualizará estos archivos con los ficheros del hack. Bueno, esto por lo que veo está mal escrito, ¿vale? Aquí lo que supongo que intenta poner es que una vez que todos los contenidos están extraídos, el manager de juegos estará disponible para dejarte visualizar los juegos instalados en el sistema, ver su información y artwork. Haciendo clic en un juego, te llevará a la ventana de más abajo que tenemos aquí, donde tienes toda la información. Se puede añadir el box art, quitar, o puedes scrapear desde la base de datos de The Games Database. Si scrapeas un juego, una vez lo seleccionas y concuerda con la entrada, que cargará la información y el artwork disponible. El SpineArt será autogenerado basado en el logotipo más claro que haya disponible. Los resultados pueden variar dependiendo del logo, lógicamente. Vamos a ver un poco más de cerca. ¡Oh yeah! Estáis viendo aquí en primicia, en la nave retro, lo que será el interface visual del hack que estará disponible en breve. Esto es una de las partes que tendréis disponibles desde el PC, el gestor de ROMs, para poder manipular, modificar, incluir, quitar, poner los juegos en la consola. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, vale, esta interface gráfica que os acabo de mostrar será la responsable de instalar el proyecto Lunar en la consola. Es decir, que desde aquí instalaremos el hack en la consola. Las opciones que habrá disponibles de momento será hacer backup, instalar, desinstalar. Bueno, aquí nos comenta que pone un montón de énfasis esta semana en hacer funcional el scrapper. Os confirmo que ya está funcional, de hecho. Mi siguiente tarea será modificar los ficheros internos y hacerme cargo de algunas cosillas que están bajo el capó. Aquí nos pone algunas de ellas, pues bueno, actualizar los layouts, quiere decir pues, el diseño un poco de cómo es la interface visual, que como veis, como os decía, se parece un poco al Hachi de la Super NES Mini, ¿verdad? Vamos a ampliar esta captura. Aquí veis el menú para, ojo, añadir nuevo juego. Ya estáis viendo un poco cómo vais a poder añadir juegos en la Mega Drive Mini. Bueno, estos layouts de momento son un poco vastos y intentará ir, mejorándolos y proporcionando ciertas funcionalidades que de momento pues está en ello. Una vez que consiga que tenga un aspecto todo un poquito mejor y no tan primitivo, pues hará que se vea más bonito. ¿Qué le ponemos? Le vamos a poner aquí que estamos como una berenjena viendo esto, ¿sí? Bueno, aquí Swing Flip nos pone algunas cosillas, como que corriendo el hack actualmente, con los tweaks de performance, se consigue que el Sonic CD vaya a 60 frames por segundo estables, el Virtua Fighter 60 frames por segundo estables, Virtua Racer 60 frames por segundo estables, Star Wars Arcade 60 frames. Si quita todos los tweaks de performance, pues entonces caen los frames, como veis. Por lo tanto, en principio, con todas las opciones activadas de performance, pues la consola funcionará súper fluida. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues como veis, aquí SwingFlip ya también ha cargado el hack. Veis cómo será la pantalla inicial que veréis cuando estéis hackeando vuestra Mega Drive Mini. Esto es lo que aparecerá antes de que estén las opciones disponibles de carga. Y aquí tenemos a un desarrollador en sus horas nocturnas, como he hecho yo en más de una ocasión, ¿no? Pues ahí está, probando todo este hack. Pocas novedades más al respecto. Podemos entrar por aquí en el lobby de Sega directamente, donde probablemente hay alguna cosilla más que sea interesante. Bueno, aquí nos ponen algún vídeo del KMFD Manic, ya sabéis. Hay gente que no es muy contenta, ¿vale? A veces con las cosillas que hace este hombre, pero bueno, al fin y al cabo la cuestión es colaborar. Como veis,
Aquí lo que pone este usuario es que el KMF de Maniac lo que hace es recompilar los cores y siempre, venga, añade el KM o el Extreme o lo que sea adelante. Aprecio enormemente lo que hace este hombre, pero es un poco inmaduro, ¿no? Sí, muchas veces quiere llamar la atención. Vamos a ver un poco de qué trata este vídeo que han colgado por aquí, que por lo que veo es una comparación con los tweaks de rendimiento activos, el Flycast, y sin ellos. Como veis, pues sí, hay una diferencia de rendimiento en ambos casos. Uno va más fluido, el otro no tanto. Se nota, se nota. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Nos vamos al lobby de Sega Hardware para ver si hay alguna cosilla más por aquí que merezca la pena revisar. Bueno, hay un kit para modear... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un controlador... ¡Oh my god! Vale, bueno, esto es para coger un mando original de la Mega Drive y hacer un mod para conectarlo al USB de la Mega Drive Mini. Os juro que esto lo estoy mirando, vamos, al instante. No tenía ni idea de que existía este mod siquiera. Bueno, aquí nos dice que este mod es compatible con todos los sistemas. Evidentemente, pues convierte el mando de la Mega Drive en un mando USB, que se puede usar en la Mega Drive Mini y en donde queramos realmente. ¡Ulala! Conectividad Bluetooth, así que no solo sería USB, sino Bluetooth. Vale, bueno... Ya veis que hay varios kits de mod, no solo para esto, sino para otros mandos. Curioso, porque, repito, yo no tenía conocimiento de esto, ahora ya lo sabemos. Os dejaré esta página web también por aquí abajo, porque más de una persona estará interesada en hacer el mod de este mando para su Mega Drive Mini, así que lo pondré en los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, si sale a $20, la verdad es que no me parece nada mal precio, ya que realmente... un control de 6 botones ya de por sí, más o menos es lo que cuesta o incluso más. Por lo tanto, puede ser una buena solución. Y aquí pone, también existe esta otra solución. A ver qué es esto. Pre-order in Amazon. Bueno, pues que ya los están vendiendo, ¿no? Estos manditos se pueden ya comprar en Amazon. Como sabéis, pues 8-bit do. No sé cómo lo dirá esta gente. 8-bit do, 8-bit do. Bueno... pues hacen mandos para todas las consolas clásicas y unas réplicas además muy buenas, muy sólidas y que funcionan muy bien. Os dejaré también el enlace por aquí abajo por si queréis acceder al mismo. Muy bien chicos, pues esto han sido todas las novedades hasta el momento con respecto al hack de la Mega Drive Mini. Espero que en un próximo vídeo os pueda enseñar ya el hack definitivo, ya que faltan muy poquitos días para que haya una release estable y funcional de cara al usuario final. Habéis podido ver conmigo ya un poco cómo se ve la interface visual en el PC, así que estar atentos, suscribiros al canal para no perderos las próximas novedades. Repito, en esta ocasión, en cuanto haya un hack disponible, haré rápidamente un vídeo, no tardaré ni 2, ni 3, ni 4 días, intentaré hacerlo, aunque sea muy sencillo. En cuanto salga el hack, tendréis un vídeo para echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Soy Paper DJ, esto es La Nave Retro, nos vemos en el próximo vídeo.